mientras no se cumpla con esta figura, no son considerados como accidentes de trabajo los eventos deportivos. Ahora, los eventos de bienestar. Los eventos de bienestar, cuando es de carácter obligatorio, ejemplo que la empresa considera que un sábado toda la organización con transporte contratado por la empresa va a ir a una actividad lúdica de carácter obligatorio en la que se quiere mejorar el clima laboral o algo así, ese sí sería considerado como accidente de trabajo. Pero otras actividades de bienestar como la fiesta de fin de año, que es voluntaria y donde hay consumo de licor, esos no son considerados como accidentes de trabajo. Es un plus que la organización quiere dar y las empresas lo hacen como un rato de esparcimiento, pero no tienen ningún vínculo laboral. Tercera categoría, capacitación y formación. Frente a capacitación y formación, la ley establece que como la capacitación que estamos haciendo en este momento, así sea por medio virtual, pero esto es una capacitación que va legislada por el Estado colombiano, donde tenemos que conocer diferentes temas como el que estamos tratando hoy. Si me ocurre algo en esas capacitaciones, incluso en capacitaciones fuera de las instalaciones de la empresa, si me ocurre alguna lesión en esa capacitación, eso sí es considerado como accidente de trabajo. También en esas capacitaciones que me envía la empresa, si en uno de los alimentos alguien resulta intoxicado por el alimento que nos suministraron, eso también es considerado como accidente de trabajo. Entonces, todo lo de capacitación e información está establecido por la ley como algo inherente a nuestras labores porque lo necesitamos para el cargo y se necesita como a nivel empresarial. Y la cuarta categoría, que es por terceros, por jefes y compañeros y por riesgo público, son otro tipo de lesiones que se podrían suministrar en esta categoría y miremos algunos ejemplos. Por el orden público. Sabemos el tipo de país que tenemos y aunque aún estamos en un proceso de paz, pues siguen habiendo zonas de Colombia que son más riesgosas que otras. Y aquella actividad laboral en algún sitio peligroso de Colombia que nos implique alguna función y resultamos por un atraco, por un atentado terrorista o algo, resultamos lesionados cumpliendo esas funciones laborales, eso se considera como accidente de trabajo. Por compañeros, a veces en las organizaciones hay chanzas, sucede más en áreas operativas, en empresas que tengan áreas de producción, pero por alguna chance un compañero y alguien estaba trabajando muy juicioso y los compañeros le hicieron alguna chance que le generara una lesión, eso es considerado como accidente de trabajo, pues los que hicieron la chanza se mirará disciplinariamente porque estaban jugando en vez de estar trabajando, pero para el que le generaron la lesión es accidente de trabajo. Y por jefes, a veces también es dado que cuando se da una orden para la cual la persona no estaba entrenada y se genera un riesgo inherente, podría contemplarse como accidente de trabajo. Obviamente, por la figura que tiene consultoría organizacional, pues nunca vamos a tener un caso de esos, porque somos muy comerciales y administrativos. Por fortuna, pues no tenemos un proceso de producción donde, ejemplo, al mensajero se le coloca hacer trabajos de electricidad. En ese caso no aplica para la organización, pero de todas maneras está contemplado como uno de los parámetros de por ocasión del Ministerio de Trabajo. No sé si hasta acá hay dudas que tengan frente a lo que es un accidente de trabajo, porque es importante antes de seguir que nos quede establecido qué es y qué no es. ¿No hay dudas? Listo. Muy bien, ya teniendo claro lo que es accidente de trabajo, como lo acabamos de mirar, vamos a mirar las tres áreas que se deben trabajar para evitar un accidente de trabajo, una enfermedad laboral y una emergencia. En la parte de seguridad laboral, todo lo que nos puede generar un accidente de trabajo, vamos a tener unas características propias de las instalaciones de las empresas
y características propias de lo que es el trabajo en sí. Dentro de la parte de seguridad laboral, lo que puede generar un accidente de trabajo, está toda la parte locativa, está lo de riesgos mecánicos, que va desde utensilios y herramientas de un escritorio hasta grandes maquinarias para empresas que tienen producción. Va la parte de accidentes de tránsito. Cuando vimos hace unos minutos y les explicaba lo que es accidente de trabajo y qué no es accidente de trabajo en la parte de transporte, como ya nos quedó claro, que cuando no se suministra directamente el transporte por parte de la empresa no es accidente de trabajo, sin embargo sí puede haber unas figuras que sean consideradas accidentes de trabajo de la siguiente forma. Desde mi casa hasta el lugar de trabajo ya sabemos que no es accidente de trabajo cuando no tengo el transporte. Pero llegué a la oficina, trabajé de 8 a 10 y a las 10 de la mañana se requiere que me desplace a donde un cliente. Ese desplazamiento, sin importar el medio de transporte que lo haga, si me ocurre algo, ahí sí, ya como es de la función, es una ocasión del trabajo, ese sí es directamente, el Estado considera que puede a veces presentarse un accidente de trabajo con esta figura de tránsito que les comenté. Riesgo público, como ya miramos por la situación de peligro en algunas zonas de Colombia, la parte de incendio, las Torres Gemelas nos dejaron la enseñanza que todo se quema en el planeta Tierra, todo es material combustible, algo se demorará más en quemarse que otro, pero todo desde que tenga una temperatura adecuada y una oxigenación, todo puede generar llama. Desastres naturales, y esta parte es un tema de los que les hablamos al principio, que aparte de mirar todo lo que tiene el Estado establecido para lo de seguridad y salud en el trabajo, íbamos a mirar también una parte de saber cómo actuar en caso de emergencias y tareas de alto riesgo, que es lo último que les vamos a explicar. Locativos es todo lo que tiene que ver con muros, pisos, escaleras, ascensores, rampas, desniveles, paredes, y es lo que es la edificación en sí de una empresa. Entonces, si estoy trabajando y me rodé por las escaleras, eso es locativo y es accidente de trabajo. Mecánico, vimos para nuestra compañía, pues no nos va a aplicar, aparte de aparte de los equipos mecánicos que tenemos como cocedora y eso, pero pues son de riesgo menor. Tránsito ya nos quedó claro, públicos ya nos quedó claro. Incendio, como veíamos, por eso hay extintores en las empresas, y ahí es bueno y es el primer mensaje que les queremos dejar desde el punto de vista de emergencias, que lo ideal es que todos sepamos cómo se maneja un extintor. Un extintor lo vamos a utilizar el día que haya un conato de incendio. Cuando hay un incendio declarado, ahí es que evacuar, alejarnos del sitio y que lleguen los organismos de socorro adecuados como bomberos para que lo controlen. Pero cuando de un tomacorriente se genera una chispa y hay un inicio de un conato de incendio, lo ideal es que todos sepamos cómo se maneja un extintor y podamos nosotros mismos, sin esperar que llegue un bombero o un brigadista, controlar ese conato de incendio. Incluso, ¿cuántos de nosotros en nuestras casas tienen extintores? Con la estufa, con el aceite, cocinando, se puede generar un incendio. Entonces, no solamente para cuando estemos trabajando es importante saber cómo se controla un conato de incendio, sino en nuestras casas, con nuestras familias, hijos y familiares. Ustedes han visto que aquí en consultoría organizacional y en un centro comercial y por donde uno va, hay extintores de diferentes colores. Los que son de color amarillo son un agente extintor que nos va a servir para todo tipo de incendio, ya sea que se genere en una papelera con papeles y cartón y papelería, que se genere en un computador o que se genere en la cafetería con un horno microondas. O sea, ese color amarillo me está diciendo que yo lo puedo utilizar para cualquier tipo de conato de incendio donde se me presente. Vamos a encontrar también unos blancos que son un agente extintor más limpio, que se supone que lo podemos usar en equipos eléctricos sin que dañe el equipo eléctrico. La base de ese agente extintor es Halon y también nos sirve para todo tipo de incendios.
y otros rojos, de pronto con una manguera negra mucho más ancha, que ese únicamente se debe utilizar cuando hay un centro de cómputo o todo un centro de información que se esté incendiando. Más adelante, y como compañía está establecido en un plan de trabajo en cabeza de Ana Carolina, que vamos a tener esas capacitaciones ya técnicas con el cuerpo de bomberos, donde ya vamos a tener una formación mucho más técnica y especializada en el tema. Y luego vienen otros riesgos que nos pueden generar accidentes de trabajo, y no solamente accidentes de trabajo, sino correr en riesgo nuestra vida, y es los desastres naturales. Como Bogotá, como Medellín, como Cali, como Barranquilla, como las ciudades más importantes, a lo que más estamos expuestos son inundaciones y sismos, y entendiéndose por sismo o un movimiento telúrico como el que tuvimos anoche a la medianoche, o ya un terremoto declarado. Para los que habitamos y vivimos en la sabana de Bogotá, hay una amenaza muy importante que las diferentes alcaldías de Bogotá han tratado de sensibilizar a los bogotanos, y es un terremoto de grandes magnitudes que se genera cada 100 años. No es 100 años exacto, se habla de 100 años porque es un promedio matemático que ha ocurrido en el año 108, año 93, año 105 y año 97. Cuando uno saca en la media matemática, pues nos da 100 en promedio. El último desastre y gran terremoto que ocurrió en Bogotá fue en 1916. En ese momento era alrededor de 380.000 habitantes en Bogotá. Estamos en el 2018, o sea, ya llevamos 102 años. A lo máximo que ha llegado Bogotá antes de ese terremoto ha sido el año 108. Entonces, por estadísticas sísmicas estamos, y que Dios nos favorezca en ese sentido, estamos máximo a 6 años. ¿Qué sucede con los desastres naturales de esta magnitud y como Bogotá? ¿Por qué ocurre? Es una falla geológica que tiene el planeta Tierra, como todas las fallas geológicas que hay en todo el planeta, y la que nos corresponde a Bogotá arranca en la Sierra Nevada de la Macarena, en los llanos orientales, y entra a la sabana de Bogotá por los cerros de Guadalupe y Monserrate y se va hacia Facatativá. Es una falla geológica que no se puede quitar, ni los gringos ni los japoneses, que son tan avanzados, han podido descubrir una máquina que acabe con los terremotos en el planeta Tierra, ni nadie mientras exista el planeta lo va a poder hacer. Entonces, lo que sí nos toca hacer es concientizarnos y mirar cómo podemos, el día que nos ocurra ese desastre, poder manejarlo de la mejor forma. Aquí hay dos consideraciones importantes, y ustedes ven en la gráfica que la parte de incendio y de naturales están juntas. Cuando tenemos un incendio, un conato de incendio, cuando ya no se puede controlar, inmediatamente debemos evacuar. Y esos son todos los ejercicios de simulación y simulacros de evacuación que se han hecho en los últimos años en Bogotá en el mes de octubre, donde bajamos por las escaleras, hacemos conteo de personas, tratamos de bajar con calma. Esa parte que hay incendios siempre se debe evacuar. Pero en cambio, en terremoto, no. En terremoto, bajo ninguna circunstancia se debe evacuar. ¿Por qué? Les voy a explicar las connotaciones por las cuales no se debe evacuar. Primera, los terremotos, por estadísticas y por la composición sísmica del planeta Tierra, ese primer movimiento telúrico no dura más de 50 segundos. Entonces ustedes calculen, en las diferentes ciudades que nos están escuchando, pues cada uno hará como un mapeo de esas instalaciones, pero aquí en Bogotá estamos en un 9º piso, y es un edificio donde alberga alrededor de unas 800 personas. Esas 800 personas en 50 segundos de este edificio ubicado en la 127 son las escaleras, porque son estructuras que no tienen vigas de amarre. Entonces, esas estructuras, si las vamos a utilizar, no van a vamos a tener una caída libre de 9 pisos porque las escaleras van a estar derrumbadas. Tercero, todo el cableado de media tensión de las principales ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga,
es de 14.000 voltios. Si logramos salir a la calle, nos vamos a encontrar con cables de media tensión, vamos a quedar electrocutados. Y cuarto, la mayoría de edificaciones ahora en las grandes ciudades es muy bonito las fachadas en vidrio, visualmente las hace unas estructuras muy llamativas y muy bonitas, pero en un terremoto eso se nos vuelve un arma mortal porque todos estos vidrios van a caer al vacío y pues se nos vuelven unas armas mortales. Entonces, por esas 4 características, no es adecuado evacuar. ¿Qué debemos hacer en un terremoto? En un terremoto debemos buscar como nuestro propio puesto de trabajo, mesas de las salas de juntas o columnas estructurales que son como la columna vertebral de las edificaciones. Eso también vamos a aprenderlo en el plan de trabajo y en lo que viene en adelante de cómo identificar esas zonas seguras de trabajo como en las casas. Esto que les estamos describiendo, que nos puede ocurrir un terremoto y lo cercano que en Bogotá estamos a ese gran terremoto, nadie nos va a garantizar que nos ocurra un miércoles a las 10 de la mañana en la oficina donde nos han venido entrenando. Nos puede ocurrir ese terremoto un domingo a las 8 de la noche que estamos en la casa o estamos en un cine. Entonces, todo lo que aprendamos aquí como compañía y cómo actuar frente a un desastre natural, lo traslademos y lo incorporemos con nuestras familias y tengamos planes de emergencia propios también con nuestras familias, porque toda la comunidad de Bogotá debe estar preparada para esto. ¿Qué es lo grave de ese terremoto que ocurre en Bogotá en promedio cada 100 años? Que mínimo en los últimos 400 años ha ocurrido de 6.5 en la escala de rating. Y lo que hace más grave un terremoto es que tan superficial sea. Devolvámonos unos años. En los años 90, el último gran terremoto que tuvimos en Colombia, que fue el eje cafetero, Pereira y Armenia, y Calarcá, que hubo varios muertos, fue muy superficial. Fue de una magnitud de 5.7, no fue tan alta la magnitud, pero fue de 27 kilómetros de profundidad. Eso lo hizo los desastres que generó. Nadie sabe, y vuelvo y les digo, ni los países más desarrollados han podido inventar una máquina que prediga qué día y a qué hora va a ocurrir un terremoto. Nadie en el planeta Tierra lo puede hacer, ni de qué magnitud, porque eso solo lo determina la naturaleza de la composición sísmica que tiene el planeta Tierra. Nosotros somos un país muy sísmico por tener las 3 cordilleras. Nos hace montañoso, lleno de ríos, nevadas, muy bonito, sísmico, y por eso en todo el mapa colombiano ha ocurrido los diferentes desastres. Y por último, en seguridad, vienen tareas de alto riesgo que como compañía no lo tenemos directamente, pero el día que se haga un mantenimiento, el día que un contratista, que un tercero venga a hacer esos mantenimientos, pintura, remodelaciones, trabajo eléctrico, eso tiene expuesto el contratista y como contratista debe cumplir todas las especificaciones de seguridad. Y nosotros como empresa contratante debemos ser como auditores de que ellos lo cumplan. Por eso es que la ley colombiana me lo establece. ¿Listo? Y por último tenemos la parte de higiene ocupacional, que son aquellos riesgos que puede generar una enfermedad laboral, que es más que todo, y nosotros como compañía lo único que vamos a estar expuestos es a la parte de ergonomía y lesiones osteomusculares por la parte de digitación, por la parte de malas posturas, que también para eso se tiene establecido en gestión humana un plan de trabajo sobre el cual se va a desarrollar a partir de agosto durante todo el 2019. Esto era lo que queríamos trabajar con ustedes en la mañana de hoy. Si no hay dudas o preguntas, queda establecido este tema y el primer inicio de lo que vamos a trabajar como compañía en lo de seguridad y salud del trabajo. Muchas gracias por su tiempo y su atención.